Me llamo James Anderson y la historia que voy a contarles no está escrita en ningún libro de historia ni mencionada en las noticias. Es una historia que ha sido enterrada bajo capas de secretos y mentiras. Es una historia de terror, de tragedia y de la fragilidad de la mente humana cuando se enfrenta a lo desconocido. En 1975 participé en una misión secreta de la NASA que cambiaría mi vida para siempre. Quizás han oído la versión oficial. El hombre llegó a la Luna en 1969. Lo que no saben es que esa fue una farsa, un montaje elaborado en un estudio de cine dirigido por alguien cuyo nombre muchos ya conocerán por los rumores. Fue un intento desesperado de Estados Unidos por ganar la carrera espacial contra los soviéticos. La verdadera misión a la Luna no ocurrió hasta 1975. Fue entonces cuando la tecnología de la NASA había avanzado lo suficiente como para llevar a un equipo de humanos a la Luna, y yo fui uno de esos afortunados, o mejor dicho, desafortunados, seleccionados para esta misión. El equipo estaba compuesto por individuos altamente capacitados. El capitán William Harrison, una roca sólida de hombre y líder nato. Linda Taylor, nuestra especialista en misiones, cuyo conocimiento técnico era insuperable. También contábamos con Deborah Davis, la médica, siempre calmada y con una sonrisa reconfortante. Robert Edwards, nuestro ingeniero de vuelo, un genio con una mente brillante, y Michael Thompson, el especialista en comunicaciones, cuya voz era nuestro enlace con la Tierra. Y yo, el piloto de la nave, encargado de llevarnos a todos de manera segura. El 14 de julio de 1975 nos reunimos con los altos mandos. La atmósfera en la sala era tensa, cargada de expectativas y secretos. Nos dieron instrucciones claras y estrictas. Todo lo que viéramos o encontráramos debía mantenerse en secreto. No podíamos hablar de esto con nadie. La misión Apolo 18 estaba clasificada como ultra secreta. El 16 de julio de 1975, el Centro Espacial Kennedy en Florida estaba repleto de actividad. Técnicos, ingenieros y personal de apoyo corrían de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera en orden. La cuenta regresiva había comenzado y cada segundo que pasaba aumentaba la tensión y la anticipación. Dentro del Apolo 18, el silencio entre nosotros era palpable. A través de los intercomunicadores se escuchaban las voces de los controladores de misión realizando los últimos chequeos. Sentía el pulso acelerado, el sudor en mis manos enguantadas, pero también una determinación férrea. Estábamos listos. 5, 4, 3, 2, 1, despegue. La vibración inicial fue como un terremoto controlado, sacudiendo cada fibra de nuestros cuerpos. Los motores rugieron, empujándonos hacia el cielo con una fuerza implacable. La presión aumentó, aplastándonos contra nuestros asientos, pero nuestras mentes estaban enfocadas. Habíamos entrenado para esto. Mientras ascendíamos, el rugido ensordecedor de los motores fue reemplazado gradualmente por un silencio casi absoluto. La transición al vacío del espacio siempre era surrealista, una calma inquietante después del estruendo. A través de las ventanas de la nave, la vista era impresionante. La Tierra se encogía, convirtiéndose en una esfera azul y blanca, suspendida en la inmensidad negra del cosmos. «Es increíble», susurró Linda, rompiendo el silencio. Todos miramos por las ventanas, absorbidos por la belleza de nuestro planeta natal. Era un recordatorio de lo que estábamos dejando atrás y, tal vez, de lo que estábamos arriesgando.
El viaje a la Luna era largo y daba mucho tiempo para reflexionar. En esos momentos de tranquilidad, cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos. Durante nuestras comidas y reuniones, las conversaciones giraban en torno a nuestras expectativas y miedos. ¿Qué creen que encontraremos allí?, preguntó Robert una noche mientras flotábamos en la pequeña área de descanso. Más allá de rocas y polvo, quiero decir. Siempre he pensado que podría haber algo más, respondió Débora. Quizás no vida, pero tal vez evidencia de que no estamos solos. El capitán Harrison, siempre el líder firme, observaba en silencio. Finalmente habló, su voz calmada y autoritaria. Estamos aquí para hacer historia, para descubrir la verdad y llevar a cabo nuestra misión. Mantengamos la cabeza fría y los ojos abiertos. Sus palabras nos tranquilizaron. Sabíamos que estábamos en manos competentes. Cada uno de nosotros tenía un papel crucial que desempeñar, y la confianza en nuestras habilidades era lo que nos mantenía unidos y enfocados. Mientras nos acercábamos a la Luna, la tensión aumentaba. La vasta y desolada superficie lunar se hacía cada vez más grande en nuestras ventanas. Sabíamos que una vez que alunizáramos, todo cambiaría. El 20 de julio de 1975, 3 días después de nuestro despegue, el Apolo 18 finalmente alcanzó la órbita lunar. La superficie gris y desolada de la Luna se extendía ante nosotros, un paisaje inhóspito y desconocido. La tensión en la nave era palpable, mientras nos preparábamos para el alunizaje. Todos sabíamos que este era el momento culminante de nuestra misión. Entrando en fase de descenso, anunció el capitán Harrison con voz firme. Cada uno de nosotros ocupó su posición, revisando los sistemas y asegurándonos de que todo estuviera en orden. El módulo lunar, separado del módulo de comando, comenzó su descenso hacia la superficie lunar. Los minutos que siguieron fueron una mezcla de precisión técnica y nervios de acero. Harrison pilotó el módulo con maestría, dirigiéndolo hacia la zona de aterrizaje previamente identificada. Finalmente, con un suave golpe, el módulo lunar se posó en el suelo de la Luna. «Hemos alunizado», declaró Harrison, su voz llena de orgullo y alivio. Un aplauso contenido resonó en la cabina mientras nos mirábamos unos a otros, compartiendo ese momento histórico. Tras asegurarnos de que el módulo estaba estable y en posición segura, comenzamos a prepararnos para la primera expedición. El proceso de ponerse los trajes espaciales fue meticuloso. Cada cierre, cada ajuste debía ser perfecto. Cualquier error podría ser fatal en un entorno tan hostil. La escotilla se abrió con un siseo y, uno por uno, descendimos por la escalera hasta el suelo lunar. La sensación de caminar en la baja gravedad era extraña y fascinante. Dimos nuestros primeros pasos, dejando huellas imborrables en el polvo lunar. El equipo se separó para realizar la exploración inicial. Cada uno tenía una tarea específica: recolectar muestras del suelo, documentar el terreno y registrar cada hallazgo con fotografías. La coordinación y la comunicación eran clave. «Todo se ve bien hasta ahora», informó Linda mientras tomaba fotografías de la zona. «El terreno es tal como lo esperábamos». A medida que avanzábamos en nuestra recolección de muestras, el capitán Harrison se dirigió a un área previamente perimetrada para plantar la bandera de los Estados Unidos. Era un momento simbólico, el reconocimiento de nuestro logro y el espíritu de exploración. Nos reunimos alrededor del capitán,
observando cómo incrustaba la bandera en el suelo lunar. Sin embargo, apenas terminó de plantar la bandera, el suelo bajo sus pies comenzó a agrietarse. El pánico nos golpeó cuando vimos cómo el suelo se rompía, tragándose al capitán. «Harrison», grité, corriendo hacia el borde del agujero. Miré hacia abajo, pero la oscuridad era impenetrable. Mi corazón latía con fuerza, el miedo y la adrenalina corriendo por mis venas. «Estoy bien», la voz del capitán resonó por el comunicador, calmando momentáneamente nuestro pánico. «No me he hecho daño. La baja gravedad amortiguó la caída». Respiramos aliviados, aunque la preocupación no se desvaneció por completo. «¿Puedes ver algo?», preguntó Robert, su voz cargada de tensión. «Sí, hay algo aquí. Rocas diferentes a las que hemos visto en la superficie. Tienen un brillo azulado extraño. Voy a explorar un poco más antes de que me saquen de aquí». La curiosidad y el deber científico impulsaron al capitán a seguir adelante. Nosotros, arriba, esperábamos con ansias su próximo informe, pero lo que escuchamos en su lugar fue un grito de auxilio. «¡Sáquenme de aquí! ¡Algo me empujó!». Sin pensarlo 2 veces, me ofrecí para bajar y auxiliar al capitán. Sujetado con un cabo, descendí al agujero. La oscuridad era total, pero a medida que avanzaba, un extraño brillo comenzó a iluminar el entorno. Al llegar al fondo, encontré al capitán. Su mirada estaba llena de terror. «Vámonos de aquí», dijo Harrison con un tono que no admitía réplica. Sin discutir, lo aseguré al cabo y dimos la orden de subir. Nos pusimos en marcha para recoger las muestras. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos, tratando de procesar lo que había sucedido. La luna, que antes parecía una frontera gloriosa, ahora era un lugar lleno de misterios y peligros. De regreso en la estación espacial, el Apolo 18 se acopló y todos pudimos entrar. La atmósfera era sombría. El capitán Harrison, en particular, parecía más afectado. No dejaba de hablar sobre las rocas y la extraña fuerza que había sentido. «Hay algo en esas rocas, James», me dijo en un momento de tranquilidad. «Algo que no deberíamos haber encontrado». «Lo sé», respondí, aunque no sabía exactamente qué era lo que sabíamos. Solo tenía una sensación creciente de que nuestra misión había desenterrado algo que no deberíamos haber perturbado. Cada uno de nosotros se retiró a su sitio de descanso, tratando de encontrar algo de paz después de un día tan tumultuoso. Mientras intentaba dormir, una inquietud se apoderó de mí. Sentía una pequeña molestia en el pecho, como un cosquilleo incómodo. La ignoré, atribuyéndolo al estrés del día. Sin embargo, al poco tiempo, una punzada de dolor agudo me despertó de golpe. Me senté, respirando con dificultad, tratando de calmarme. Al dirigirme hacia el capitán para informarle de mi malestar, me encontré con una escena aún más desconcertante. Harrison estaba despierto, su rostro pálido y sudoroso. «Todavía no hay noticias de la Tierra», dijo sin mirarme. «Ve a la cocina. Tal vez Débora y Linda puedan darte algo para el mareo». Obedecí, aunque cada paso que daba aumentaba mi mareo y dolor de cabeza. Cuando llegué a la cocina, lo que encontré fue un escenario de horror absoluto. El suelo estaba cubierto de sangre y restos humanos. Débora y Linda yacían allí, brutalmente asesinadas, sus cuerpos desmembrados de una manera que jamás había visto.
sus rostros congelados en expresiones de terror puro, con los brazos y piernas esparcidos alrededor como si hubieran sido desgarrados por una fuerza inhumana. Mi mente se quedó en blanco, incapaz de procesar lo que mis ojos veían. Sentí que mis piernas flaqueaban y tuve que sostenerme de la pared para no caer. El terror y el shock se apoderaron de mí, y el mareo que ya sentía se intensificó, haciendo que todo a mi alrededor girara. «Capitán, Débora y Linda están muertas. Alguien las ha matado», grité, mi voz quebrada por el miedo y la desesperación. Corrí de vuelta a la cabina del capitán, tropezando y cayendo en el camino, pero el impulso de escapar de esa escena infernal me hizo levantarme de inmediato. Cuando finalmente llegué, el capitán Harrison me miró con incredulidad y alarma. «¿Qué estás diciendo, James? Eso no puede ser», exclamó, su rostro pálido. «Es verdad. Tenemos que hacer algo. Estamos en peligro», insistí, mi voz temblando. El capitán, sin perder tiempo, reunió al resto del equipo. Michael Thompson, nuestro especialista en comunicaciones, y Robert Edwards, el ingeniero de vuelo, llegaron rápidamente, sus rostros llenos de preocupación. «¿Dónde están Débora y Linda?», preguntó Michael, con una mezcla de miedo y confusión. «En la cocina, pero no deberíamos ir allí», respondí, tratando de mantener la calma. El equipo decidió verificar la situación, y cuando llegaron a la cocina, el horror y el pánico se apoderaron de todos. Michael retrocedió, su rostro blanco como la nieve, mientras Robert intentaba procesar la escena ante sus ojos. «Dios mío, ¿quién haría algo así?», murmuró Robert, su voz apenas un susurro. En ese momento, el capitán corrió hacia la sala donde habíamos dejado las muestras de rocas. No entendíamos por qué lo hacía, hasta que nos llamó a todos con un grito. Llegamos rápidamente, solo para presenciar una escena increíble. Una de las rocas estaba partida y en su interior brillaba con un tono azulado, similar al de aquella cueva donde el capitán la encontró. Parecía como si algo hubiera emergido de la roca, que ahora más parecía un huevo. «Tenemos que informar a la Tierra», dijo Michael, su voz firme aunque sus manos temblaban. «No podemos quedarnos aquí ni un minuto más. Hay algo en esta estación». El pánico se extendió rápidamente por el equipo. Michael corrió hacia el módulo de comunicaciones, decidido a enviar un mensaje urgente a la estación terrestre. El capitán Harrison, cuya paciencia ya estaba al límite, se volvió hacia Michael con una furia incontrolable. «¡Idiota! Si informamos de esto, nunca volveremos a la Tierra». Con un movimiento rápido, el capitán golpeó a Michael en la nariz, haciéndolo caer al suelo. «Harrison, basta», grité, corriendo para ayudar a Michael. La situación se había vuelto completamente incontrolable. Sujetamos al capitán, tratando de calmarlo mientras Michael se levantaba, su rostro cubierto de sangre. «Tenemos que pensar con claridad», dijo Robert, su voz temblando mientras intentaba imponer un poco de razón. «Perder la cabeza no nos ayudará». Pero antes de que pudiera hacer algo, una voz fría resonó por el sistema de altavoces de la estación. «Atención, esta estación está en cuarentena. Se ha detectado una entidad biológica no identificada. Permanezcan en sus puestos hasta nuevo aviso». «Maldita sea, esos desgraciados en la Tierra ya saben que tenemos algo en la estación. Nos dejarán morir aquí, en medio de la nada», gruñó el capitán. Aún furioso, se liberó de nuestro agarre y se dirigió a su cabina, ordenando que no lo molestaran.
Mientras tanto, Michael, ignorando el dolor, fue al baño a limpiarse la sangre. Con el capitán apartado y Michael en el baño, el resto del equipo se quedó en un tenso silencio. Sabíamos que la cuarentena significaba que estábamos atrapados, pero teníamos que encontrar una manera de salir. Decidí intentar acceder a la nave Apolo 18, nuestra única esperanza de escapar de la pesadilla en la que nos encontrábamos. Me dirigí al módulo de la nave, pero al llegar, me encontré con la entrada bloqueada. El acceso estaba denegado y todos los intentos de abrir la puerta fueron inútiles. Sentí otro extraño mareo y una descompensación que me obligaron a apoyarme contra la pared para no caer. El malestar en mi cuerpo se intensificaba y la situación se volvía cada vez más desesperante. Después de unos 20 minutos logré recuperarme y decidí regresar a la cabina del capitán para ver si había alguna novedad y comprobar si ya estaba más calmado. Antes de llegar, me encontré con Robert Edwards, nuestro ingeniero de vuelo. Estaba visiblemente preocupado y su rostro mostraba señales de estrés. «James, no encuentro a Michael», dijo Robert, su voz temblando ligeramente. «Bueno, quizás todavía se está limpiando la cara en el baño. Deberíamos verificar si necesita ayuda con el sangrado de la nariz», le respondí. Así, nos dirigimos al baño, con cada paso aumentando nuestra ansiedad. Al abrir la puerta, nos encontramos con otra escena de horror. Michael yacía en el suelo, sin vida. Su cuello estaba totalmente destrozado y parecía que alguien le había arrancado la piel del rostro. La visión era grotesca y el olor a sangre fresca llenaba el aire. «Por Dios, ¿quién haría algo tan horrible?», exclamé. El horror y la incredulidad en mi voz eran palpables. Robert, nervioso y asustado, me miró con ojos llenos de terror. «No seas idiota, James. Si tú estás aquí y yo también, entonces el único responsable es el capitán». «¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría el capitán hacer algo así?», pregunté, tratando de mantener la calma. «No lo sé, solo piénsalo. Desde que salió de la cueva se comporta de una manera muy extraña. Además, parece que algo emergió de esa extraña roca que trajo consigo», respondió Robert, su voz temblando. «Demonios, tenemos que salir de aquí», dije, mi mente corriendo a toda velocidad. Intenté ingresar a la nave, pero el acceso está totalmente bloqueado. Robert asintió, su rostro tenso. «Yo iré a la sala de control a desactivar la seguridad de manera manual. Tú prepara todo lo necesario para el regreso a la Tierra y trata de hacerlo sin que el capitán se dé cuenta. Nos encontraremos en 20 minutos en la puerta de la nave». Mientras organizaba todo, sentí una punzada aguda en la cabeza, como si algo estuviera tratando de abrirse paso dentro de mi cráneo. Ignoré el dolor, enfocándome en la tarea en cuestión. Tenía que mantener la calma y seguir adelante. Concentré toda mi energía en reunir el equipo necesario para el regreso. Revisé el sistema de soporte vital, asegurándome de que los niveles de oxígeno estuvieran adecuados. Preparé las provisiones y realicé una rápida revisión del módulo de mando. Cada segundo contaba, y la presión de hacerlo todo a la perfección me empujaba a mis límites. Finalmente, con todo listo, me dirigí al punto de encuentro, esperando encontrar a Robert. El lugar estaba oscuro y el silencio era abrumador. «Vamos, Robert, ¿dónde estás?», murmuré para mí mismo, mi voz resonando en el vacío. Robert no aparecía, y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Decidí ir a la sala de control, preocupado de que algo le hubiera sucedido.
Cuando llegué, lo que encontré fue una escena que superaba mis peores pesadillas. Robert yacía en el suelo, su abdomen destrozado y sus órganos esparcidos. La sangre cubría las paredes y el suelo, creando una imagen de horror absoluto. ¡No, Robert!, grité, cayendo de rodillas junto a su cuerpo destrozado. El horror y la desesperación me envolvieron. La realidad de nuestra situación se hacía cada vez más clara. Estábamos enfrentándonos a una fuerza desconocida y letal. El capitán Harrison entró en la sala de paneles en ese momento. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de incredulidad y desesperación. ¡Monstruo! ¿Por qué estás matando a todos?, grité, el miedo y la ira resonando en mi voz. El capitán me miró con incredulidad y confusión. ¿De qué estás hablando? Acabo de salir de mi cabina, exclamó, su voz llena de desconcierto. La confrontación se volvió inevitable. Con el miedo y la desesperación impulsándome, me abalancé sobre el capitán, temiendo ser atacado primero. En el suelo, forcejeando, el capitán me preguntó con voz desesperada qué estaba sucediendo. «Hay una criatura. Emergió de la roca que encontraste. Está dentro de ti y ha estado matando a todos», grité, con el tono de alguien al borde del colapso. El capitán se quedó en silencio, procesando mis palabras. La incredulidad y el horror se mezclaban en su rostro mientras comprendía la magnitud de lo que estaba diciendo. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso y asintió lentamente. «Si lo que dices es cierto, entonces no podemos permitir que esta cosa llegue a la Tierra», dijo Harrison con voz resignada. «Tenemos que detenerlo aquí y ahora». «¿Qué sugieres?», pregunté, mi mente corriendo a toda velocidad para encontrar una solución. «Destruiré la estación espacial», respondió el capitán, su mirada firme. «Desactivaré los sistemas de seguridad y sobrecargaré los reactores. Tú debes escapar en la nave Apolo 18 y llevar esta información a la Tierra. Ellos deben saber lo que hemos encontrado aquí». «Pero, capitán», comencé a decir, pero Harrison me interrumpió. «No hay tiempo para discutir, James. Si esa criatura está dentro de mí, no puedo permitir que llegue a la Tierra. Este es mi deber, mi responsabilidad. Ahora vete, antes de que sea demasiado tarde». Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, asentí. «Gracias, capitán», susurré, sabiendo que estaba a punto de dejar atrás a un hombre valiente dispuesto a sacrificarse por el bien de la humanidad. Salí corriendo hacia la nave Apolo 18, mi corazón latiendo con fuerza mientras los sistemas de seguridad de la estación comenzaban a desactivarse. Podía escuchar las alarmas sonando, y el ambiente en la estación se volvió aún más caótico. Una vez dentro de la nave, activé los sistemas de lanzamiento y me preparé para despegar. Miré una última vez hacia la estación espacial, sabiendo que el capitán Harrison estaba haciendo su último sacrificio. Con un rugido, los motores se encendieron y la nave comenzó su ascenso. A través de las ventanas, vi cómo la estación espacial empezaba a sobrecargarse. Una explosión brillante y silenciosa se expandió en el vacío del espacio, marcando el fin de la estación y el sacrificio del capitán Harrison. El viaje de regreso a la Tierra fue solitario y lleno de reflexión. Sabía que llevaba conmigo una información vital y la responsabilidad de contar la verdad recaía sobre mis hombros. 3 días después, la nave Apolo 18 ingresó a la atmósfera terrestre. El calor y la fricción eran intensos y la presión atmosférica aumentaba con cada segundo.
Me comuniqué con la estación terrestre, informándoles de mi ubicación y de que aterrizaría en el Océano Pacífico. Fue lo último que hice antes de desmayarme, mi cuerpo incapaz de soportar más estrés. Recuerdo vagamente el momento en que desperté. Estaba siendo rescatado por el USS Hornet, un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos. Los marineros me sacaron de la cápsula y aunque todo estaba borroso, sentí una extraña mezcla de alivio y desesperación. Había llegado a casa, pero la pesadilla estaba lejos de haber terminado. Fui llevado inmediatamente a una base secreta en el desierto de Arizona. Allí me pusieron en cuarentena y bajo permanente vigilancia. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios y análisis físicos. Los médicos y científicos trabajaban incansablemente, tratando de entender qué había sucedido en el espacio exterior. Los estudios eran exhaustivos y agotadores. Me sentía como un experimento, un conejillo de indias en manos de especialistas que escudriñaban cada rincón de mi ser. Finalmente, después de numerosos análisis, los médicos descubrieron la verdad. Un parásito extraterrestre estaba oculto y alojado en mi cuerpo. Esta entidad estaba intentando incorporarse completamente a mi sistema nervioso, volviéndome un monstruo, un esclavo del simbionte alojado en mí durante unos breves lapsos de tiempo. El jefe del equipo médico me miró con gravedad mientras explicaba los resultados. James, este parásito ha estado controlando tus acciones. Es posible que haya sido responsable de las muertes de tus compañeros de tripulación. Estaba siendo manipulado, utilizado como una marioneta por esta criatura, adoptando una forma monstruosa cuando tomaba el control de ti. El horror de la revelación me golpeó con fuerza. La culpa y la desesperación me abrumaron. Había sido el asesino todo el tiempo, aunque no de manera consciente. El parásito había usado mi cuerpo para llevar a cabo sus actos atroces. Ahora conoces la verdad, pero estoy seguro de que te estoy dejando con muchas preguntas. Las responderé en otra ocasión y te revelaré qué sucedió con aquel parásito en mi cuerpo. Hasta pronto.